Vamos a otros asuntos porque también hay acá en nuestro país noticias que merecen la atención de esta mesa. ¿Hay? Los gremios de primaria, secundaria, UTU y Universidad de la República llevaron a cabo ayer un paro que afectó el dictado de clases en todos los niveles de la educación en varios departamentos. Esta movilización se llevó a cabo por una plataforma en la que se reclama, entre otros puntos, autonomía y cogobierno de la educación, presupuesto que debe partir de un piso mínimo del 6%, pero considerando solamente a la ANEP y la Universidad de la República, no computando otros programas. Defensa del Hospital de Clínicas como Hospital Universitario Público Estatal, denuncia y enfrentamiento a cualquier propuesta que pretenda mercantilizar o privatizar la educación, freno al TISA o a cualquier acuerdo que permita la privatización. Además, los gremios exigen que las autoridades de la ANEP y la UDELAR asuman la responsabilidad constitucional de elaborar un mensaje presupuestal que contemple las necesidades y proyecciones de ese organismo, con independencia de criterios, independencia de mandatos o lineamientos que vengan desde el Poder Ejecutivo. Vamos a tener que recorrerlo brevemente. Bueno, algunos apuntes cortos. Sí, forma Enrique. Parte de la gimnasia sindical habitual en comienzos del año que hacen los gremios para marcar su presencia, con un pequeño detalle aquí, gran detalle, que es que en la plataforma está incluido el TISA, lo que me parece asombroso, que hayan dejado al país, a gran parte de los muchachos y adolescentes y niños sin clases, como protesta por el TISA, que la mayoría de los docentes no saben muy bien quién es, como no sabemos en general muy bien qué es todos, pero que se invoque eso para dejar sin clase a la gente. Y después, pensar yo creo que el gobierno debería pensar qué es lo que va a hacer realmente, porque este gobierno del Frente prometió el 6%. Yo recuerdo cómo lo prometió, dijo, hacia el final del periodo, el 6% del Producto Bruto. Ahora le están pidiendo el 6% ya, pero además solo la UDELAR y la ANEP, lo que es imposible. Es decir, lo que es una millonada tan grande que habría que suspender prácticamente, habría que no pagar una jubilación más y dedicarle todo a la enseñanza. Con la duda además de que ha generado estos últimos años, donde se han duplicado los recursos para la enseñanza y la calidad de la enseñanza no ha subido. Seguimos ahora con Enrique. Yo creo que la plataforma es equivocada en la mayor parte de lo que dice. En realidad el compromiso del gobierno, que fue el compromiso del Frente Amplio, están los documentos, está todo, pone el 6% como objetivo, y a mí me parece que está bien, porque si uno compara, yo me considero un ex docente, ¿no? Y no he perdido esa vocación. Ex docente de historia en tu caso, ¿no? Historia, ¿no? Es mi identidad profesional primaria, diría, y la más importante. Entonces, yo creo que los docentes siguen estando mal pagos en términos comparativos, sin duda, que han dado un salto muy importante, pero que hay que seguir dando, avanzando. Ahora, eso se da en un marco global de recursos disponibles. Entonces, una cosa es plantearse el 6% como objetivo para el periodo y otra cosa es seguir de entrada como piso el 6% y no para todo, sino para una parte del presupuesto dedicado a la educación. Me parece que está totalmente fuera de la realidad. Ellos argumentan que debieron llegar a la medida de paro porque intentaron la otra, la de las negociaciones, la del diálogo, y no han tenido éxito con las autoridades del nuevo gobierno. Pero si esto recién comienza, estamos mirando el presupuesto que en realidad tiene fecha hasta el 31 de agosto, en el primer año de gobierno, es así. Yo creo que sí, que la plataforma es excesiva, equivocada, pero como han dicho algunas autoridades, es media como una medida prematura o preventiva, antes de sentarse claramente a conversar, antes de ver un poco cómo se pueden manejar las cosas. Y yo creo que forma parte de una modalidad sindical que la estamos viendo a todo nivel, de desborde, de egoísmo, de actitud propia como si los únicos intereses fueran los de ellos. Acá hay un perjudicado notorio, que son los jóvenes, que son los que están recibiendo una muy mala educación, quienes tienen condicionado su futuro por carencias básicas en lo que tienen que aprender, y sin embargo siguen siendo los que pagan los platos rotos. Acá se suspenden las clases, acá no se dan clases, acá se empieza tarde, acá se distorsiona todo, porque siempre hay reivindicaciones y siempre hay reivindicaciones. Yo entiendo que la gente quiera más y más, pero entiendo que hay que hacerlo en un sistema de responsabilidad,
de coherencia, de respetar los derechos de los demás y de saber que, bueno, uno no es una isla, es una parte de un todo. Acá, antes de que haya un presupuesto establecido, antes de que se empiece a hablar, antes de que se pasen propuestas, ya viene la medida de paro como adelanto. Y preventiva. Tú utilizaste un término que en realidad manejó la ministra María Julia Muñoz. La ministra María Julia Muñoz lo manejó. Yo creo que hay dos problemas acá que a mí me preocupan mucho. Uno es la falta de liderazgo del PIT-CNT para manejar a los sindicatos. Creo que a medida que pasan las semanas y los meses, en este año tan tradicionalmente complicado, que es el año de establecimiento del nuevo gobierno y del presupuesto, creo que hay es clara la señal, incluso algunos dirigentes del PIT-CNT lo han indicado, han establecido algún elemento al respecto, y a mí eso me preocupa mucho, porque yo creo que los sindicatos y una central de trabajadores fuerte y bien estructurada, con liderazgos claros y además con visiones claras, tiene una repercusión muy positiva en toda la sociedad. Ese es un elemento. Y el segundo elemento que a mí me parece que a mí me preocupa mucho es yo diría que unos reflejos prácticamente del siglo pasado. Es decir, el movimiento sindical uruguayo está actuando de la misma manera que podría haber actuado hace 25 años sin encontrar caminos para lograr sus objetivos, que deben estar previamente claramente establecidos, por mecanismos nuevos, por caminos nuevos, por formas de presionar a los patrones, ya sean públicos o privados, que sean nuevas. Es decir, acá yo veía con asombro que un preso se intentó escapar del hospital Maciel ayer, y paró empujó a una señora que trabajaba en el hospital, y pararon 24 horas en aplicación, lo dijo una dirigente del Maciel, en aplicación del protocolo sindical para caso de agresión a funcionarios. A mí me parece un grado de delirio, de disparate y de falta de sentido común, que afecta profundamente a todo el movimiento sindical y da pie a aquellos que quieren debilitar, deteriorar y generar un menosprecio hacia el movimiento sindical, cuando en realidad es uno de los puntales de la vida democrática y republicana. Creo que hay un documento un documento de la central del PIT-CNT dirigido a un congreso que creo que se realiza el mes que viene, donde dice que hay una autocrítica, es decir, dice, algunos gremios nos han dado cuenta de que lo altamente impopulares que son las medidas que adoptan. Y creo que si hay una medida impopular es la de la enseñanza de ayer, que muchos padres que no tienen con quién dejar a los niños tuvieron problemas laborales, es decir, generó una conmoción nacional. Lo mismo que cuando hay un ataque a un taxista o alguien de un autobús, digo, esta idea de dejar a medio país a pie, donde la gente es la que paga el pato, o a Deón cuando toma esas medidas que toma, o esto del Maciel que vimos ayer, digo, evidentemente no hay criterios, no hay criterios. Yo creo que es importante destacar, apoyo totalmente lo que decía Fernando sobre la falta de rol de liderazgo del PIT-CNT y sobre el desborde sindical. Pero es bueno reconocer que eso no se da solo en los sindicatos públicos, se da también en los sindicatos de las empresas privadas. Y las negociaciones de las empresas privadas con sus sindicatos están enmarcados en esos problemas, cosa que nunca se quiere advertir, porque acá tenemos el mismo problema que con Estados Unidos. Estados Unidos es el malo, el empresario es el malo, pero eso pasa en el Uruguay. Eso ocurre en Uruguay. Y en este momento en que Uruguay está caminando por un pretil delgado y cuando los costos nos están sacando de la competencia internacional adecuada para poder subsistir y comerciar, es bueno saber que las empresas privadas sufren periódicamente y todos los días esos mismos excesos que acá son tan notorios porque se dan en el área de la educación. Y entender que si no logramos que el movimiento sindical global, público y privado tenga otra responsabilidad, otra idea de lo que es el reclamo, que no es solamente sentirse que son los únicos del mundo, vamos a estar con problemas muy serios. Enrique, ¿lo que ibas a agregar? Así cerramos. Yo creo que el movimiento sindical es un actor muy importante y yo creo que hay que fortalecerlo, pero acá hay un problema. En realidad la conducción del movimiento sindical ha procurado darle racionalidad a un conjunto de planteos que se han realizado en los últimos años. Hay un enorme esfuerzo de negociación y de conducción. Ahora hay una situación bastante difícil y es que el movimiento sindical tuvo un crecimiento explosivo. Cuadruplicó el número de afiliados en el periodo. Entraron nuevas generaciones también,
que no tiene la cultura histórica del movimiento sindical y que tiene una visión muy corporativa, ¿no? Lo que importa es lo mío y el contexto global en el que se da no me interesa, digamos, ¿no? O no es mi preocupación primaria. Entonces, acá hay un problema de educación de una fuerza social, de transmisión de experiencia, que yo creo que es bien relevante, más allá de que sea muy razonable la expectativa de poder mejorar el nivel salarial de los docentes, y de que no vayan todos a parar al sector privado, porque el sector privado se lleva a buena parte de los docentes que se reciben en los institutos primarios y secundarios por idoneidad para otras tareas. Fernando, ¿estabas pidiendo la palabra para qué? ¿Para agradecerle a Carlos? No. Qué caluroso. Por eso digo, esta vez coincidieron. Sí, paso cañazo, pero le agradezco a Carlos que me haya apoyado. No, quería decir, a propósito de lo que decía Rubio, que justamente esa especie de necesidad imperiosa de educar, de formar, de, digamos, establecer formas de comportamiento de las nuevas generaciones, sobre todo de dirigentes de los sindicatos, necesariamente tiene que pasar por el PIT-CNT y por los máximos dirigentes de la central sindical. Es decir, hubo otras etapas en la historia en que el movimiento sindical se vio desbordado, digamos, por nuevas generaciones o por determinado tipo de improntas con grandes diferencias metodológicas. Sin embargo, se logró unidad, se logró criterios, entonces yo creo que ahí es donde yo haría el principal énfasis, en las dificultades que está teniendo la dirección del PIT-CNT para encauzar ese enorme potencial que se ha logrado de tener decenas de miles de afiliados nuevos.